pero muy buenas noches para todos, bienvenidos. Comienza Uruguay Debate y esta noche recibimos al presidente del PIT-CNT, al encargado de la central obrera de nuestro país, como lo es Fernando Pereira. Infinidad de temas para abordar, pero antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, Pereira. No, muchas gracias por la invitación, realmente un placer. Bueno, en tiempos electorales como los que estamos viviendo, ¿cómo se transitan los mismos desde una PIT-CNT que es avalada por algunos, cuestionada por otros? Y si nos referimos a esto último, recientemente el líder de la oposición, del sector Todos y senador de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que en caso de ganar no compartiría el poder con los sindicatos. ¿Cómo recibe usted esta reflexión del nacionalista? Pues yo parto de la base que siempre hay que reflexionar, pensar y luego actuar, ¿no? Pero que esos espacios hay que dárselos. Ajá. No estoy muy de acuerdo con la rapidez de WhatsApp ni la rapidez del Twitter para responder unos a otros, porque eso quita reflexión, deja a las personas sin la capacidad de analizar un poco más frías que cuando lee algo en caliente. Yo parto de la base de que la Constitución y la ley en Uruguay es clara. El presidente es quien elige sus ministros, conforma su gabinete y gobierna con el Parlamento que logre acordar, o con un Parlamento de coalición o con un Parlamento propio. Y que no tiene que colectivizar el poder con nadie, porque los demás construyen su propio poder, que no es el poder de la presidencia. Las cámaras empresariales, nadie puede discutir que tienen poder, tienen lobby, tienen acciones que van en dirección de construir mejores condiciones para el sector. Uno los ve en el agro, los ve en la industria, los ve en el comercio. Las organizaciones que militan por el feminismo, uno va a ver cómo están conquistando derechos, el derecho a la ley de salud sexual y reproductiva, el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a una ley trans, y eso lo conquistaron a través de la conformación de un poder, o sea, cientos de mujeres o de personas, o mujeres y varones, que apoyaron determinados contextos políticos, y el movimiento sindical tiene su propio poder. Nadie va a pensar que el movimiento sindical va a colectivizar su propio poder con Lacalle Pou, ni ningún miembro del movimiento sindical sensato le pediría a Lacalle Pou colectivizar el poder con él. O sea, nos responde sobre algo que no le pedimos ni a él ni a ningún otro presidente en la historia del Uruguay. Ni a Sanguinetti, ni a Lacalle, ni a Valle, ni a Vázquez, ni a Mujica. Y entonces no se lo vamos a pedir a él si fuera electo presidente, porque pretendemos diálogo, negociación, búsqueda de acuerdos, pero cada cual atendiendo su juego, ¿no? Ahora, el diálogo ha sido distinto entre gobiernos de izquierda y derecha con el PIT-CNT. No hay duda, no? pero el diálogo existe, digamos. El Uruguay tiene un patrimonio que yo no voy a contribuir a destruir. Es que los dirigentes sindicales hablamos con todos los partidos. Y para mí ese es un logro importante del movimiento sindical. Y no viene de la presidencia de Pereira, viene de la presidencia de Delía. Delía llamaba a Sanguinetti y Sanguinetti lo atendía. Y Delía llamaba a Valle y Valle lo atendía. Lacalle lo atendía. Y ningún presidente de los que te estoy nombrando, que se supone tienen mayor lejanía con lo que piensa el movimiento obrero, dejó de atender el movimiento sindical alguna vez. De hecho, nosotros discutimos fuertemente en la crisis de 2002 con el ministro Achugarri, encontrando soluciones para el trabajo, para el desempleo, para la crisis bancaria, y lo hicimos en un tú a tú que nos generó una amistad, digamos. Terminada esa crisis, Achugarri y buena parte de los que estuvimos en ese intercambio, incluyendo a Valle, incluyendo al secretario de la presidencia Costa, Leonardo Costa, que nos quedó afecto. ¿Pero por qué nos quedó afecto? Porque el diálogo entre las personas, e incluso de algunas negociaciones yo no participaba, se genera a partir de la que la gente se conoce. Si vos le construís al otro un muro adelante y lo denominás A, B, C o D, bueno, difícilmente puedas cruzar ese muro. Si planteás tus diferencias con objetividad, con reflexión, con crítica, y después decís cosas que pensás, pero sin necesidad de herir a la persona, sino de construir tu posición política, lo que te permite eso es poder dialogar con cualquiera. Es verdad que con los gobiernos del Frente Amplio ese diálogo pudo haber sido de más calidad por la agenda temática, porque hay puntos de la agenda que eran coincidentes. Por ejemplo, que hubiera una ley de negociación colectiva era un objetivo del movimiento obrero y un objetivo del gobierno. Que hubiera una ley de libertad sindical, que hubiera una ley de tercerizaciones, que hubiera una ley que de alguna manera protegiera el trabajo doméstico y generara mejores condiciones para
para colocar en planilla a todas las trabajadoras domésticas uruguayas, y se dio un salto enorme, que hubiera una ley de 8 horas para los trabajadores rurales. Estos son logros sindicales fuertísimos, como la ley de responsabilidad penal empresarial, que hizo que la accidentabilidad bajara. No producto de la gracia divina de una ley, producto de una ley que ayuda a generar conciencia en el empresario a que si no cumple con la norma legal vinculada a la seguridad que hay que tener en un lugar de trabajo, puede ser penalmente sancionado. ¿Se apuró la calle Pou al decir eso, Pereira? Yo creo que son frases para la tribuna, para una parte de la tribuna que tiene un atisbo antisindical. Pero lo que creo yo que confunden los dirigentes políticos, que mucha gente tiene doble pertenencia. Es votante del Partido Nacional y al mismo tiempo se afilia a su sindicato, entiende que su sindicato le consiguió logros para él o para otros sectores de la sociedad muy importantes y son votantes de su sector. Él, cuando hace una crítica de este tipo, cuando deja esta crítica velada, en realidad a muchos de los que le está hablando es a sus votantes, es a sus propios votantes. Y equivocarse en eso suele pasar con candidatos que son candidatos con pocas oportunidades, digamos, ¿no? Por ejemplo, Novik. Novik puede elegir una pelea con el movimiento obrero porque no va a llegar a ser presidente. Bueno, se me adelantó justamente porque le iba a preguntar sobre esto. Novik tiene un claro objetivo y es defenestrar a los sindicalistas de este país. Claro, pero si él no cumple con los derechos laborales. ¿Cómo es eso? Y usted vio que le invitó al Parlamento el diputado Fernando Amado a que se presentara porque había unas denuncias en el Parlamento que lo acusaban de haber echado a una trabajadora de mala forma, que los laudos estaban muy complejos, simplemente para que fuera a explicar al Parlamento democrático, como me llaman muchas veces a mí, y no fue. O sea, esa es su visión democrática, ¿no? No va. Y si usted lo invita acá a entrevistarlo y no va a venir capaz, porque vio que las entrevistas de Novik son únicas, no tienen preguntas. A ninguno de nosotros nos pasa eso, de que usted me pregunte y no me pueda repreguntar, ¿me entiende? Solo a Novik le pasa en este país. Y bueno, está. Ese candidato se puede dar el lujo de decir me enfrento con el movimiento sindical, porque mi expectativa de votos es 3%, 4%. Pero aquellos que están disputando la presidencia en serio, que son candidatos con reales posibilidades de ser presidentes, deben de ser cuidadosos y respetuosos a la hora de vincularse con el movimiento obrero, con el movimiento feminista, con el movimiento de los derechos humanos, con el movimiento de los empresarios, ¿no? Si no me falla la memoria, el PIT-CNT ha hecho mesas redondas donde ha invitado a representantes de todos los partidos, Colorado, Nacionalista, Partido Independiente. ¿Es así o no? Sí. ¿Se ha convocado a la gente de Novik? ¿La gente de Novik ha ido y ha expresado lo que piensa ante determinados hasta ahora puntos? No, pero lo vamos a invitar. Aún con todas estas diferencias que yo he planteado y he escrito columnas enteras, nosotros nos negamos a que las personas no tengan derecho a expresarse ante quienes nosotros representamos. De hecho, vamos a invitar a cada uno de los candidatos a la presidencia que tenga representación parlamentaria y obviamente Novik la tiene. Si es legítima o no la representación parlamentaria, después las urnas la ratificarán, pero hay diputados y senadores que responden a Novik, de forma tal que es lógico que lo invitemos. Si él va o no va, obviamente va a ser una consideración propia, ¿no? Pereira, ¿usted considera que a veces se cuestiona el accionar del sindicato? Lo planteo esto porque trazando determinada similitud con los candidatos, ya que estamos hablando en términos políticos, hace poco se efectuó una encuesta y allí se habló sobre la simpatía que genera el sindicato a la población. Y los números no son del todo favorables. ¿Por qué cree que pasa esto? Bueno, depende cómo lee la encuesta. Usted tiene 30% de la población que lo apoya. Sí, señor. ¿Le parece poco? A mí me parece mucho. ¿Usted está conforme? Si yo quiero llegar a más, y sí, quiero llegar a más, pero soy el movimiento sindical, soy el movimiento de la demanda, de la protesta, del paro, de la lucha, del combate, ¿me entiende? Yo nunca voy a llegar al 100%, porque es imposible. En primer lugar, porque hay una parte de la sociedad que tiene intereses encontrados con el movimiento sindical. Hay contradicción de intereses. Y esa contradicción de intereses se expresa en muchos lugares, con los empresarios, con otros sectores de la sociedad. En segundo lugar, porque se construye una fábula y alrededor de esa fábula todos discutimos. Por ejemplo, se construyó la fábula del Uruguay de la ocupación. ¿Cuántas ocupaciones se acuerda usted? ¿Es capaz usted de nombrarme 5? ¿Verdad que no? No, le puedo decir una polémica, la estación de servicio. Está, pero una. Sí, ¿Usted me puede decir que una? Fue polémica, ¿no? Y mire qué polémica fue, que la justicia le dio la razón al sindicato, el tribunal de segunda instancia le dio la razón al sindicato. ¿Me entiende?
Sí. Pero esta noticia apenas salió en los diarios. Ahora, yo no recuerdo antes. Ahora no me pudo nombrar usted 5, va a estar ¿me entiende? No, Y está después, bien. Pero usted va a estar a favor. El Uruguay del piquete. ¿Y cuántos piquetes recuerda tan graves? Ayer vimos imágenes de Argentina, de balazos de la policía a manifestantes, manifestantes tirando piedras. A eso mismo iba. ¿Cuándo lo vio vos? ¿Cuándo lo ha visto en la No, yo le doy absolutamente la derecha. derecha. Que se construye una fábula que dice: en Uruguay ocupado no hay ocupaciones. Usted me puede nombrar una estación de servicio muy pequeña en el Olimar que tal vez no haya sido la medida más lúcida porque justo había un raíz, pero había un despedido por actividad antisindical. Es más, lo declara, nunca había algo tan bestial, lo declara el propio dueño de la empresa. Yo no lo quiero tener acá, lo voy a tener sentado. Prefiero pagarle y que no trabaje. Finalmente está trabajando. Pero lo que le digo es, la fábula esa hace que le digan a usted en un diario un día: mire que va a haber tanto conflicto sindical que va a tener dificultad para circular. ¿Y en dónde fue eso? Porque en mi país no pasó, ¿me entiende? Sí. Ahora, yo le voy a preguntar. Ahora, si lo que pretenden es que no haya medida, tienen que hablar con otro movimiento sindical. Con el uruguayo no. Ahora, ¿me entiende? Sí, absolutamente. El uruguayo va a luchar. Ahora, hace mucho tiempo. Ahora, algunos tienen que ir a analizarse, ¿no? Al psicólogo, porque en la misma entrevista dicen que el PIT-CNT es un apéndice del gobierno o son parte o es el 14º ministerio, y en la misma entrevista dice, y además hicieron como 14 paros al gobierno. Esas dos cosas, ¿en qué cabeza entran? En la misma cabeza, ¿cómo entran? ¿Me entendés? Porque si son dos cabezas distintas, yo entiendo, pero en el mismo cerebro, estas dos apreciaciones, ¿cómo las hacen coincidir sin sentir un poco de vergüenza crítica, no? Lo que yo quiero plantear es, y usted hace mucho tiempo que está en el PIT-CNT, ¿no? Yo nunca vi tiempos tan agitados o convulsionados entre el sindicato y el resto. ¿A qué voy? ¿A qué obedecen este enfrentamiento? Si es que existe o que se quiere inducir, como usted dice. Porque antes no se vivía. ¿Es por tiempos electorales, por tiempos políticos? ¿Por qué? ¿Por qué se cuestiona? ¿Me entiende? Porque tienen más poder los sindicatos del que el sistema político quisiera que tuvieran. Eso es una reflexión interesante. Esa es una reflexión interesante. Si usted tiene temor de que yo pare la ANCAP, es porque usted sabe que puedo parar la ANCAP. Si no, no tendría temor. Si usted tiene temor de que haya un paro de teléfonos, es probable porque usted tiene temor de que efectivamente podemos parar el sindicato de telefónicos, de SUTEL. Y así sucesivamente. ¿Lo podemos parar por cualquier cosa como si fuéramos Maquiavelo? No. Por aquellas cosas que consideramos importantes. Ahora dígame, ¿usted cree que vale la pena? Ahora el sindicato a veces no se equivoca, Pereira. Sí, claro. Digo, lo planteo desde una mirada absolutamente autocrítica que siempre es buena, ¿no? Yo la tengo permanentemente. ¿En qué se ha equivocado el sindicato? La tengo hacia adentro. Porque si los que estuvieran afuera fueran sus objetivos para analizar la autocrítica, yo lo diría encantado. Pues yo creo que uno aprende criticándose. Pero hacia adentro mis compañeros saben más que nadie que hay 3 factores que yo planteo en cada reunión en la que estoy que hay que cuidar y hay que cuidar a morir. ¿Cuál? ¿O Uno, cuáles? Si se va a tomar una medida dura, los trabajadores del sector tienen que estar completamente informados, sabiendo por qué se toma, conociendo cada detalle. Segundo, el resto de los sindicatos lo tienen que comprender en el mismo nivel de conocimiento, en el mismo, exactamente el mismo. Y tercero, hay un resto de la sociedad con el que hay que dialogar en forma de hacerlos entender. Y no siempre van a comprender. Y el que no comprende no pasa a ser un enemigo del movimiento sindical. ¿Me entiende? Pasa a ser alguien que no comprende el movimiento sindical. Con lo cual habrá que hablarle 2, 3 o 100.000 veces. Pero lo que no podemos perder es la paciencia de hablar con la gente. Y eso a veces lo perdemos. ¿Me entiende? Vio que habrá un recurso de amparo por los transportistas, ¿no? Sí, pero ahí pararon los empresarios y lo ponen en la planilla de acciones sindicales. ¿Me entiende usted a qué nivel de fábula se llega? Las medidas terribles que tomó el sindicato Conaprole, que llaman a la responsabilidad, y PIN y PAN, ¿sabe qué son? No hacer horas extras y no trabajar los días libres. ¿A usted le parece tan salvaje la medida? Dígame la verdad, ¿le parece? No, la verdad que no. Usted es trabajador, si un día decide no hacer horas extras, ¿usted se consideraría un salvaje? Si, por ejemplo, usted decide no trabajar el domingo, ¿usted se consideraría un salvaje? Capaz que después no transmitimos bien la medida. ¿Habría un caos en un país donde no sale un tren de Montevideo en Palme Olmos?
el directorio de AFE, que dejó ir a los niños y a la presidenta de la República a la partida del tren que unía Empalme y Olmos, precisamente cercano aquí donde estamos, con Montevideo, ¿no sabía que había un paro de AFE la noche anterior? ¿No podría haber evitado? Bueno, a mí me consta que yo dialogué con Unión Ferroviaria y Unión Ferroviaria a las 10 de la noche le dijo, muchachos, esto así no corre. Nadie va a decir que no salió ese tren porque no se firmó un acuerdo que habían alcanzado el gerente general de AFE con el sindicato y no se quiso firmar en esa noche. Entonces, digamos, la fábula puede llegar hasta el infinito, ¿me entiendes? Ahora, cuando yo le pregunto al periodista, que es el que más sabe, porque vos estás todo el día prendido aquí y allá, ¿por qué es tu laburo? ¿Y cuáles son esas medidas tan terribles? Finalmente decís, bueno, no hay. Entonces nadie me ha podido responder 5, porque un país con problemas de ocupaciones tendría que pensarse en un país de 100 ocupaciones. No podemos nombrar 5. Y te estoy dando 6 meses para atrás, ¿me entendés? Entonces, el problema es que a veces perdemos tiempo discutiendo sobre temas que no son esenciales, ¿me entendés? Y eso va generando una crítica hacia el movimiento sindical de acciones que no toma. ¿Me explico? Ahora, si hay una medida que es antipática, nosotros la tenemos que reflexionar. Si hay un servicio que es esencial para la gente y ese servicio puede afectar la vida de las personas, no me refiero a la vida estructural, la vida cotidiana, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de cómo vamos a asumir esa medida. Nunca puede ser de un día para el otro, nunca puede ser sin informarle adecuadamente a la población, al menos esa es mi posición, ¿no? Hacemos una breve pausa, ¿le parece, Pereira? Gusto. Ya volvemos, no se vayan. Llegamos con unidades móviles de última generación. Llegamos con el equipo médico más capacitado. Llegamos con emergencia pediátrica las 24 horas. Llegamos con atención cálida y humana. Ahora que llegamos, puede elegir su emergencia. Asóciese al 1920-1234. Su emergencia. Confianza en movimiento. Grapa miel serrana, la que te acompaña en cualquier lugar, la puedes disfrutar. Grapa miel serrana, la más rica y sana. Hoy ven a beber conmigo grapa miel. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal en sus 2 locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 3600, sucursal Salinas, ruta 87 a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Petrobras Atlántida, Open 24 horas, multiservicios, gomería y lavado, cambio de aceite, mini mercado y nuestro nuevo servicio, entrega de combustible a domicilios y establecimientos agrarios. Petrobras Atlántida, 4372-2079, ruta interbalnearia, kilómetro 45, pegado a tienda inglesa. Venite por BK, aquí vas a encontrar la mejor calidad en aberturas de aluminio en Uruguay. Venite por BK y ya no busques más. Ven y vas a encontrar los colores y el diseño que buscas. Venite por BK, te esperamos en ruta interbalnearia 47200 de Las Tocas, teléfono 4372-7405. BK.
Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Centro Protección Choferes de Pando te da las mejores y más variadas actividades físicas. Sauna húmedo y seco, zumba, el ritmo que te hará vibrar, nado sincronizado, piscinas para niños y adultos, parque social con recreadores para que pases un fin de semana distendido con tu familia y amigos y mucho más. Informate sobre estas y otras actividades por el 22 92 23 18 o visitanos el 18 de julio 976 Pando. El lugar ideal para disfrutar en familia y con amigos. La esquina tradicional de la gastronomía en Parque del Plata. Restaurante Maruja. Como siempre, todo casero, todo rico. Avenida Ferreira y calle 15. Restaurante Maruja. Teléfono 43 75 55 85. Y seguimos con más Uruguay Debate. Veíamos en el bloque anterior la percepción que tienen algunos uruguayos sobre el movimiento sindical. Pero también he oído infinidad de veces, y convengamos que comparándolo con la región, que nuestra central tiene características únicas, que no solo la hacen más confiable, más creíble, más transparente, sino basta con la vecina orilla y bueno, visualizar lo que pasa allí con los movimientos sindicales, Pereira. Una central que de arranque está dividida en un montón de pequeñas, digamos, o pequeños PIT-CNT, y por otro lado, bueno, con sindicalistas de dudosa, ¿no? Por eso le digo la subjetividad. De dudosa actuación. Usted me viene siguiendo hace mucho tiempo, puede ir a mi casa, podemos salir junto a la feria. Yo camino por todos lados. Voy a toda la ciudad del interior, me reúno, me río porque ayer me escribió un compañero de Paysandú que dice, vos que venís tan seguido, queremos hacer una actividad. O sea, yo voy girando porque la vida de un dirigente es estar en contacto con la gente. Yo respiro política, vos. También soy de los que respiro política. No hago política partidaria, pero la política sindical es tan potente, igual o más que cualquier actividad política. Es fuertemente potente. Ahora, eso significa asumirse como político. ¿En qué sentido? En que mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, inclusive en cada actividad cotidiana, está colocada la política cultural, cuando defiendo al teatro, al cine, a la creación artística, como salida de trabajo, pero sobre todo como salida a construir nuevas cabezas. Digamos, nadie sale igual del teatro que como entra. El problema es si nosotros logramos que los trabajadores vayan al teatro, y es más, si logramos un paso ulterior y superior, que los trabajadores hagan teatro, que escriban cuentos, que construyan letras de canciones, que logren construir una buena pintura, que puedan hacer una muestra plástica, no necesariamente para ganar dinero, porque no todos vamos a ser artistas que vamos a trabajar de esa profesión, pero sí que nos permita, digamos, ser hombres más libres, mujeres más libres, que tengamos derechos y que además los podamos desarrollar. Claro, usted me podrá decir, pero esta no es la tarea del sindicalista, ¿y por qué no? Si los trabajadores de la cultura son afiliados al movimiento sindical, si en nuestra casa pasó Benedetti, ¿qué central sindical podría decir que por nuestra casa pasó Benedetti, Diego Villareño, habló en un acto de 1 de mayo Galeano, todos los actores del Teatro Galpón, somos invitados permanentemente por la Comedia Nacional, la Comedia Nacional ya ha hecho 3 obras en el PIT-CNT, el Teatro El Circular, si tenemos contacto con la Ranoa Carrero, con los olimareños, si Carvajal antes de morir estaba haciendo una canción para el PIT-CNT, que precisamente lo habíamos conversado con Juan Castillo, ¿por qué si tenemos todo este patrimonio cultural, los grandes dramaturgos como Sergio Blanco, como Calderón, como Perkovich, si tenemos toda esta potencialidad, si tenemos directores de película, si tenemos cosas para brindar cultura, ¿por qué no pensar el trabajo y la cultura en el mismo nivel? ¿Qué hace que esto pueda suceder? La pregunta que usted formuló. Acá en la misma central convivimos los marxistas, los cristianos, los blancos, los colorados, los que no tienen ninguna de estas visiones, los anarcosindicalistas. ¿Y por qué convivimos? Porque hicimos un pacto de unidad
que significa poner en primer lugar los objetivos de los trabajadores y anteponernos a los partidos, a las convicciones propias y a los gobiernos. Por eso el movimiento sindical puede seguir siendo único a pesar del triunfo de la izquierda, porque es capaz de actuar con autonomía y con independencia, que no significa para nada indiferencia, ¿me entiende? La indiferencia es otra cosa. Si yo le dijera, me da lo mismo tener una ley de negociación colectiva que no tenerla, sería un hipócrita. Si yo le dijera que todas esas normas que le nombré en las anteriores preguntas no fueron grandes conquistas del movimiento obrero, que respondieron a exigencias y a movilizaciones del movimiento obrero, pero también a sensibilidad de la otra parte, le estaría mintiendo. Entonces, a usted lo que no me puede pedir como periodista a mí es que yo le mienta. Usted me tiene que pedir que yo le diga la verdad. Y la verdad es que yo pienso que el Uruguay va a recordar a Vázquez como una de las figuras que cambiaron Uruguay en el entorno de América Latina. Y va a recordar a los gobiernos frente amplistas como los que lograron conservar la única democracia plena en América Latina. ¿Esto lo hizo solo el Frente Amplio? No, lo hicieron los partidos de la oposición, lo hicieron las organizaciones del feminismo demandando sus derechos, lo hicieron las organizaciones de la diversidad y también lo hizo el movimiento sindical, ¿no? ¿Ya le perdonó a Vázquez el decreto de esencialidad en materia educativa? Yo creo que fue un error garrafal. Porque aparte usted proviene de allí, ¿no? Garrafal, porque además, por suerte no se aplicó, pero fue garrafal la idea. Los maestros y los profesores cumplen un rol, y los funcionarios, los auxiliares, cumplen un rol fundamental en la educación. Lo que usted tiene que hacer con ellos es reconocerlos, no castigarlos. ¿Me entiende? Ahora, usted lo que tiene que darle yo he hablado con muchos políticos, que han estado sentados aquí donde usted está. Y todos me han dicho que, incluyendo oficialistas, que la educación no despega por culpa de los sindicatos. Y bueno, yo qué sé, capaz que vos querés hacer una reforma de una cocina sin los chefs. No sé cómo lo haría. Capaz que vos la tenés. Invitás a Capuglia, que es un experto en cocina y en comunicación, y además a un tipo con el que se puede conversar de cultura, de arte, de ciencia, y te dice cómo hacer una reforma sin los chefs. Capaz que cuando el chef va a cocinar, la cocina no está en el lugar, el sartén está desacomodado. ¿Entendés? Yo entiendo que hay gente que atrás de un escritorio opina. Ahora, ¿dónde se está construyendo un diálogo lógico para que los maestros, los profesores, los funcionarios, los padres, la comunidad escolar, la comunidad liceal, la comunidad de las escuelas industriales, la de la universidad, confluyan en un gran acuerdo nacional en educación? Sin los cuales, sin los docentes, no se puede hacer. Sin el sistema político no se puede hacer, tal vez. Pero ese debate hay que generarlo. Porque yo varias veces pregunté... ¿Usted considera que no se ha generado ese debate? ¿Que el sindicato no tiene la participación necesaria en ese debate? Bueno, yo pienso que los sindicatos han tenido que jugar un papel defensivo. Por ejemplo, todo el mundo dice el presupuesto creció al doble, pero no se encuentran rendimientos aceptables. Y esto se da como una verdad revelada. Entonces el problema es si la mitad que tenías era una mitad importante como para que el doble fuera mucho. Cuando me dice el doble de lo que se invirtió, un maestro gana 24.000 pesos. ¿Ese es el salario que tiene que tener un maestro? ¿O con ese salario va a tener que buscar otro empleo? Por ejemplo, cuando se piensa en la apertura de nuevas escuelas o de nuevos liceos y no hay maestros que estén egresando, ¿por qué no egresan? Porque sencillamente hay carreras más cortas y menos complejas que dan una mayor carga salarial. Y esta discusión, ¿dónde se va a dar? Sensatamente, no en términos de caricatura, porque usted puede poner una medida o un dirigente sindical que dijo algo muy duro, pero no caricaturicemos, porque paros en primaria este año hubo 5, yo qué sé, o 4. ¿Esto va a ser lo que va a mover la aguja? En secundaria algunos más, pero tampoco muchos más. Y además te voy a decir, nos hacen la doble mortal, como decía antes Titanes en el Ring, ¿no? Por un lado, nos descuentan el paro y por el otro lado, después no se tiran los días de clase, con lo cual pagamos doble, ¿no? Nadie protesta porque todos los maestros y todos los profesores, habla con ellos, tienen como objetivo que sus niños, sus estudiantes aprendan. Habrá excepciones como lo hay en todos lados. El problema es si se entiende que ese maestro comprometido con la educación de un niño que fue violentado, que fue golpeado, que no es atendido, que no tiene alimentación necesaria, ese maestro termina yendo a visitar la casa, yendo a la comisaría, yendo al hospital. Todo esto sin que nadie le pague un centésimo, fuera de su horario de trabajo. ¿Saben lo que precisan los maestros en este país? Un gran reconocimiento. Un enorme reconocimiento por la labor que hacen. El problema es que en vez de reconocerlos, les echamos culpas de procesos estructurales, es decir, que el Uruguay no invirtió lo suficiente en educación durante 60 años.
Hay un trabajo de Martín Pasturino, pedilo, yo lamentablemente hoy no lo traje, a veces ando con él, que mide la evolución presupuestal del Uruguay y el gasto por alumno. Obvio que creció del 2005 para acá, y obvio que eso yo lo reconozco en cada lugar, y obvio que los salarios docentes y no docentes tuvieron un enorme incremento. Yo estuve en esas negociaciones, las valoro mucho, van a estar dentro de lo mejor de mi trayectoria sindical. Ahora, para pensar que ya llegamos al destino, para el sindicato, vamos al cerro y todavía no llegamos a la teja, ¿no? El sindicato, si no me equivoco, corríjame, solicitó la remoción de Muñoz, ¿no? Sí. No es una interlocutora válida para ustedes. En ese momento había mucha molestia, digamos. Yo, ¿qué le dije al principio? Primero reflexionar, después pensar, después actuar. En el momento de la actuación rápida, uno pide renuncia. Yo soy de los que menos renuncias pido porque parto de la base que no elijo. ¿Me entiendes? Yo no elijo ministros. Ni los saco, ni los elijo. En todo caso, lo que puedo... Pero puede referirse a que algunos son más flexibles que otros. Puedo cuestionar sus políticas. ¿Usted cuestiona la de Muñoz? Y esa esencialidad a morir. No sé si ella tuvo la responsabilidad principal o no, porque esto nunca nadie sabe que la toma, pero quienes asesoraron a Vázquez que tomara una medida de este tipo, la asesoraron muy mal. Primero porque es inaplicable. Porque estamos en un gremio, bueno, el que yo puedo hablar más, que es el de la FUN, que una medida de esencialidad es imposible llevarla adelante. Porque ¿cómo nos llevan a dar clases si no vamos a dar clases? ¿Cómo sustituís un maestro? ¿A quién pones en ese lugar? ¿Me entendés que es disparatada desde el punto de vista conceptual? Y cuando uno tiene un error de ese nivel, tendría que haberlo meditado más. ¿Cuál fue el impacto? Y bueno, fue un impacto infeliz. La gente de la educación lo tiene guardado en su memoria. Yo visité ahora en la campaña electoral de mi gremio, porque cuando dicen de dónde salimos los sindicatos, nos vota la gente, ¿no? Yo le iba a decir que bueno, nos cruzamos, ¿no? Sí. Exactamente, nos cruzamos acá visitando escuelas. Nos cruzamos, es verdad. Bueno, yo visité 1000. O sea, no es que fui a 3 escuelas, hay 2.300 escuelas, yo visité 1000. La secretaria general de mi gremio visitó 1.500 escuelas. Y los líderes de las otras listas también habrán visitado esta cantidad de escuelas. Y en todos ellos guardan muy en la memoria de que sí que han tenido avances, de que los salarios han mejorado, de que la realidad de las escuelas en términos edilicios son mejores que las que habían, pero no olvidan la esencialidad. Entonces yo sería un hipócrita si yo le dijera esto ya está guardado en el archivo. No, no está guardado en el archivo. Tampoco es que una cuestión mala oculte todo lo bueno que ha sucedido, ¿no? Porque eso también sería una necedad, ¿no? Pero y esa necedad no la tienen mis compañeros, pues si no, no me hubieran votado. Pues si algo tengo es que yo le digo a mis compañeros la verdad. No la verdad. Aunque no quieran escuchar lo que yo pienso, yo les digo lo que yo pienso. Hacemos una breve pausa, ¿le parece? A las órdenes. Ya seguimos con Uruguay Debate, no se vaya. Centro Protección Choferes de Pando te da las mejores y más variadas actividades físicas. Sauna húmedo y seco, zumba, el ritmo que te hará vibrar, nado sincronizado, piscinas para niños y adultos, parque social con recreadores para que pases un fin de semana distendido con tu familia y amigos y mucho más. Infórmate sobre estas y otras actividades por el 22 92 23 18 o visitanos el 18 de julio 976 Pando. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 43720034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Llegamos con unidades móviles de última generación. Llegamos con el equipo médico más capacitado. Llegamos con emergencia pediátrica las 24 horas. Llegamos con atención cálida y humana.
Ahora que llegamos, puede elegir su emergencia. Asóciese al 1920-1234. Su emergencia. Confianza en movimiento. Venite por BK, aquí vas a encontrar la mejor calidad en aberturas de aluminio en Uruguay. Venite por BK y ya no busques más. Ven y vas a encontrar los colores y el diseño que buscas. Venite por BK. Te esperamos en Ruta Interbalnearia 47200 de Las Tocas. Teléfono 4372-7405. BK. Petrobras Atlántida, Open 24 horas, multiservicios, gomería y lavado, cambio de aceite, mini mercado y nuestro nuevo servicio, entrega de combustible a domicilios y establecimientos agrarios. Petrobras Atlántida, 4372-2079, Ruta Interbalnearia, kilómetro 45, pegado a tienda inglesa. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal en sus dos locales, sucursal Neptunia, Ruta Interbalnearia, kilómetro 36C, sucursal Salinas, Ruta 87 a metros de la Interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Grapa miel serrana, la que te acompaña en cualquier lugar, la puedes disfrutar. Grapa miel serrana, la más rica y sana. Hoy ven a beber conmigo grapa miel. Continuamos con más Uruguay Debate. Pereira, lo consulto. Para el PIT-CNT, ¿la seguridad es un tema a tratar? Terrible tema. Muy importante. Yo parto de esta base. Si algo es importante para la gente, es imposible que no sea importante para el PIT-CNT. ¿Me entiendes? Si la gente tiene la preocupación de la seguridad, no es porque no haya problema de seguridad, es porque hay. Bien, de ahí está a bien. que te pongan en el mismo lugar del Salvador, ahí es cuando se habla del disparatario. Bien, pero estamos con problemas, ¿no? Pero ¿con qué planteo, con qué discurso por allí se identifica? ¿Con Larrañaga buscando o desarrollando la campaña de Vivir sin Miedo, en parte militarizar la policía, reformar la Constitución? ¿Con Orsi señalando en un congreso del PIT-CNT son ellos y nosotros? Y con ese discurso de que se está golpeando a la clase trabajadora. O, bueno, ya con otros planteos políticos de remover Bonomi y un par de cuestiones más. ¿Con cuál de todas se identifica el PIT-CNT? Sí, tendría que identificarse. Yo no hago campaña electoral, entonces no juego no tengo ningún problema en decir exactamente lo que pienso, ¿no? Para mí el nosotros y el ellos es un error imperdonable de Orsi, que yo pienso que lo debe estar meditando, porque es muy difícil hacer la frontera de ellos y nosotros, ¿no? Porque a veces en el ellos está un hijo nuestro que no tenemos ni idea que está en una actividad delictiva. Y ahí en qué momento pasa a ser ellos o nosotros. Porque colocarse duro cuando hablamos de los hijos de los demás es fácil. Y cuando hablamos de los nuestros, ¿vos sabés cuántos hijos de trabajadores militantes han caído presos por delitos que nunca jamás sus padres se hubieran imaginado, y yo menos, lo que lo conozco de niños? Y seguramente por el flagelo de la droga, ¿no? Y que hemos hecho todo lo posible para que salieran. ¿Sabés cuántos muchachos llegan a la delincuencia producto de que fueron abusados, de que fueron golpeados, de que no han tenido una vida digna, de que viven en casas con cartones en los costados? Vos me podrás decir, pero eso no es sinónimo de delincuencia, pero genera todas las condiciones, digamos, ¿no? Si vos tenés una vida de esa similitud. Y yo parto de esta base, que las sociedades más violentas son las que más brecha social hay entre los más ricos y los más pobres. No porque yo lo haya inventado, porque los sociólogos lo expresan con bastante claridad. Construir una sociedad de mayor igualdad social es una necesidad y hay que empezar por los que más sufrientes. Si queremos resolver algunos problemas, hay que invertir decenas y decenas de millones de dólares en las cárceles, tanto de mayores como de niños, con la intención de recuperar los que allí están detenidos, porque si no, salen de la cárcel y vuelven al círculo de la violencia. Y entonces, si los que no estamos en el delito queremos que no haya delito, hay que combatir, por un lado, las causas que combaten el delito, por el otro lado, los lugares de reclusión, y en tercer lugar,
por la natural la acción que tiene que tener el Ministerio del Interior y la justicia uruguaya. Pero no se puede mirar desde un solo lugar. Por ejemplo, yo a Larrañaga lo conozco, sé de su sensibilidad social, sé que es un hombre con el que se puede dialogar. ¿Por qué agarró para este sitio? Yo no lo comprendo. Pero también es errático pensar que un cuerpo que fue formado para la guerra pueda cuidar la seguridad interna, cuando el cuerpo que fue generado para la seguridad interna es la policía. Si usted me dice que hay que profesionalizarla más, se precisa más policía, pero la política acá entra en permanente desequilibrio. Si usted toma más empleados públicos, policías, le van a decir que aumentó el presupuesto, se generaron más vacantes de policía. Y usted mira el crecimiento de los funcionarios públicos en los últimos años y son policías, trabajadores de la salud y trabajadores de la educación. Y si precisamos mejor educación, mejor seguridad y mejor salud, estos tres sectores los va a tener que potenciar. Entonces, una discusión racional, no del movimiento obrero, de cualquiera, porque el movimiento obrero ni de cerca es la organización que más conoce el tema. Pero hemos tenido la virtud de juntar 9.000 policías dentro de un sindicato, tenemos un sindicato histórico vinculado al Poder Judicial, tenemos compañeros que trabajan el tema desde la seguridad privada, tenemos compañeros que han sido víctimas de la delincuencia. Y tenemos compañeros de otras organizaciones que son familiares de víctimas de la delincuencia, con los que permanente, Alfavide, ¿no? Con el que permanentemente intercambiamos, buscamos vueltas, hay compañeras de género, compañeros de jóvenes que conversan. Y ahí vos ves cómo la sensibilidad humana puede llegar a lo mejor del ser humano. Ahí están madres que le matan a sus hijos. Y su tarea es ir a ver si pueden recuperar a esas barras, ¿me entendés? Podrían con toda razón estar llenas de odio, pero en vez de estar llenas de odio están llenas de amor. No se olvidan de la pérdida del ser querido, pero reivindican una sociedad de paz, ¿me entendés? Y este es el camino que el PCNT ha elegido. ¿Es el camino más fácil? No, el más fácil es pedir la reclusión permanente, penas maduras, leyes maduras. Esta es la más fácil. La más difícil es decir cómo construye una sociedad que no provoque delincuencia, ¿no? Pereira, ¿qué siente usted cuando cuestiona al PIT-CNT porque no paran cuando matan a un policía? Nosotros no paramos cuando matan a nadie. Esta es la verdad. Nosotros paran los sindicatos de que es parte el trabajador. Si hay un trabajador fallecido en el Zunca, para el Zunca. Si hay un trabajador fallecido en metalúrgico, para el sector metalúrgico, o en el transporte, para el transporte. ¿Qué hace el PIT-CNT? Construye el relato de por qué ese paro es importante, porque no puede pasar una muerte inadvertida. Pero tampoco podríamos parar cada vez que un trabajador tuviera esa enorme valor. Para mí, que soy cristiano, militante cristiano, del humanismo cristiano, no lo confundo con la iglesia, porque yo tengo diferencias con la iglesia en términos de cómo se para ante el feminismo, de cómo se para ante la diversidad, que me generan dificultades internas. Pero soy de formación humanista cristiana. La vida es el bien supremo a preservar, en todos los escenarios. Si este es el bien supremo a preservar, naturalmente que cuando muere un compañero a mí se me quiebra el alma. Se me quiebra literalmente el alma. A algunos los conocía y otros nunca los vi, pero son mis compañeros. Y si matan a un vecino o a un vecino de otra zona, me pasa lo mismo. El problema es que yo no puedo dar como única respuesta al paro, porque entonces pasaría casi todo el año de paro, porque hay demasiada violencia hoy en Uruguay. Ahora, ¿me entiende? Y la mayor parte de las personas que mueren, miren, un dolor que a mí me embarga. Hay 33.000 denuncias de violencia de género, intrahogar. Sobre la eso le iba a mayoría preguntar. de los abusos sobre eso le iba a preguntar. Intrafamiliares. Sobre eso le iba a preguntar. Y nosotros ponemos el dedo acusador fuera de nuestras casas, cuando a veces el violento está dentro de los 50 metros cuadrados que vivimos. El asesino está dentro de esos 50 metros cuadrados. Con una lógica, sos mío de nadie, o con una lógica, aquí mando yo, o con una lógica... Y estas son las cabezas que hay que cambiar. Cuando te hablaba del teatro, del cine, de la cultura, también te hablaba en referencia a esto. Porque yo quiero que el trabajador gane una canasta básica familiar, pero sobre todo quiero que pueda ser feliz. Si gana la canasta básica familiar y está todo el tiempo atrás de la zanahoria, va a ser una persona contrariada. Sin embargo, si gana un salario adecuado, pero puede disfrutar de la cultura, va a tener una cabeza abierta a poder mirar un chiquilín que está en situación de pobreza y no mirarlo con indiferencia, ¿me entendés? Mirarlo con amor. Pues vos y yo tenemos hijos, ¿no? Yo crié 5 en distintos momentos de mi vida, con amor, con mucho amor, dedicando tiempo a leer libros, a intercambiar, a dejarme interpelar
de manera salvaje, porque así es la vida, los chiquilines te tienen que interpelar. Yo invito a los jóvenes del PIT-CNT a que me saquen. Yo los invito. Le digo, yo ya tengo 52 años, ustedes tienen que venir a empujar. La revolución cultural no la vamos a hacer los de 50, la vamos a aplaudir los de 50. La revolución en el mundo las hacen los jóvenes. No es solamente el mayo francés, es todas las revoluciones en el mundo las hicieron jóvenes. Ese chip que hay que cambiar, de hecho quedó de manifiesto en el último... Hay que enamorarse del poder, hay que enamorarse de las ideas, ¿viste? El poder es circunstancial. Cuando yo no sea presidente quiero que vos me saludes con afecto, pero no me vas a invitar a este programa. ¿Me entendés? Si yo me pierdo ahí, quedo enamorado de la egolatría. Yo entiendo que los dirigentes tenemos que tener cierto egocentrismo porque tenemos que tener un liderazgo. Pero ojo con no comprarnos un personaje que después no nos logramos desarmar nunca, ¿no? Claro, bueno... lo que yo nunca voy a dejar de ser es lo que soy como persona. A eso iba. Ese chip que hay que cambiar, ese chip cultural, quedó de manifiesto en el último congreso del PIT-CNT, donde le pidieron mayor presencia femenina. Totalmente, y donde yo la exigí. Ahora, ¿sabe dónde tuvo el gran cambio? Porque el resultado es el que se mira. Yo le voy a mandar como regalo un informe de la Facultad de Psicología sobre la composición del Congreso y los resultados del Congreso. Y pasamos de un Congreso que tenía 28% mujeres a un Congreso que tuvo 40% mujeres. Este es el gran cambio. Y seguramente cuando lleguemos al Congreso que viene va a haber 50% mujeres. Cuando lleguemos a los 50% de las mujeres no va a precisarse compañeros sensibilizados con la causa de género para que haya paridad en la dirección. Ahora, ¿hubo que ceder poder? ¿Y te parece que no? ¿Y sí? Y con dolores. Hay compañeros históricos del secretariado que no están. Y está, y es lo que pasó. Ahora, esto se puede vivir con dolor o se puede vivir con placer. La mayor parte de los que dejaron el lugar y aún los que nos quedamos, lo hemos vivido con placer. Uno ve hoy un secretariado que tiene 7 mujeres de 17 integrantes. ¿Me entiende? Y el secretariado pasado tenía 2 invitadas. ¿Me entiende? Este es un gran cambio, pero este es el resultado final. El proceso es lo interesante. Hoy el secretariado de mi federación, yo ingresé al 90 en el secretariado de la federación y éramos más o menos 10 varones, 5 mujeres. Hoy el secretariado de mi federación tiene 13 mujeres, 2 varones. Este es el gran cambio, ¿me entiende? Ahora, claro, este cambio no es tan público ni es tan permanente, pero ¿sabe cómo se da este cambio? Porque las mujeres nos empujaron a partir de las movilizaciones del 8M, a partir de discutir la paridad, a partir de discutir la cuota, a partir de generar las condiciones para dejarnos en falsa escuadra, a partir de humanizar las reuniones. La mayoría de nuestras reuniones decisorias eran en bares. ¿Me entendés? Entonces, claro, ahora lo hacemos en los locales sindicales, con horarios razonables. Este es el gran cambio. ¿Y sabés cómo se llama ese? Cambio cultural. Pereira, breve pausa y ya regresamos para el tramo final de Uruguay Debate. No se vayan. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal. En sus 2 locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 36C, sucursal Salinas, ruta 87, a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Petrobras Atlántida, Open 24 horas, multiservicios, gomería y lavado, cambio de aceite, mini mercado y nuestro nuevo servicio, entrega de combustible a domicilios y establecimientos agrarios. Petrobras Atlántida, 4372-2079, ruta interbalnearia, kilómetro 45, pegado a tienda inglesa. Grapa Miel Serrana, la que te acompaña en cualquier lugar, la puedes disfrutar. Grapa Miel Serrana, la más rica y sana. Hoy ven a beber conmigo Grapa Miel. El lugar ideal para disfrutar en familia y con amigos. La esquina tradicional de la gastronomía en Parque del Plata. Restaurante Maruja. Como siempre, todo casero, todo rico. Avenida Ferreira y calle 15. Restaurante Maruja. Teléfono 43 75 55 85.
Llegamos con unidades móviles de última generación. Llegamos con el equipo médico más capacitado. Llegamos con emergencia pediátrica las 24 horas. Llegamos con atención cálida y humana. Ahora que llegamos, puede elegir su emergencia. Asóciese al 1920-1234. Su emergencia. Confianza en movimiento. Venite por BK, aquí vas a encontrar la mejor calidad en aberturas de aluminio en Uruguay. Venite por BK y ya no busques más. Ven y vas a encontrar los colores y el diseño que buscas. Venite por BK. Te esperamos en Ruta Interbalnearia 47200 de Las Tocas. Teléfono 4372-7405. BK. Nos queda relativamente poco, tan solo 3 minutos, Pereira, y en realidad la agenda es amplísima, ¿no? Me quedo por allí con ganas de preguntarle sobre esa brecha tecnológica que tanto se ha hablado, de que la máquina está superando al hombre, cómo enfrentar lo que se viene. Me queda por preguntarle además, básicamente, y le pido de modo muy sintético, ¿qué va a pasar en los próximos años? ¿Cómo la ve? Con una Argentina que está muy desestabilizada, con un Brasil que se viene Bolsonaro. ¿Nos puede repercutir esto? En definitiva, una cosa es preguntarle a un político, otra cosa a un sindicalista. ¿Puede repercutir en fuentes laborales, Pereira? ¿Qué le han dicho? Yo solo le pido a Dios que no gane Bolsonaro. Sé que es muy difícil, pero bueno, los creyentes tenemos eso, ¿yo? Tenemos hasta último momento la esperanza de que despierte la conciencia democrática de un pueblo que ha demostrado tenerla a lo largo de su historia, o a lo largo de buena parte de su historia. El caso de la Argentina es un caso preocupante. Ahora, pensar que si Argentina y Brasil están en dificultades, a nosotros no nos va a impactar en nada, es infantil. Nos afecta el cambio de la moneda, estamos discutiendo si va a bajar o no el turismo, pero por suerte la ministra de Turismo ha impulsado dentro de su gobierno políticas activas para que los argentinos logren venir. Y esto lo tendríamos que saludar todos, porque nosotros necesitamos que esos argentinos vengan. No sé si la publicidad de un argentino, un hermano, es la publicidad mejor. Sé que cuando vienen al Uruguay le va mejor. ¿Me explico? A los trabajadores que trabajan del turismo le va mejor y eso después replica en muchos sectores de trabajo. Entonces, construir políticas activas de empleo es un tema salado. Capaz que me podrías invitar a un programa específico de eso, pero el Uruguay necesita construir un ámbito que se llame como se llame, pero nosotros le pusimos Consejo Superior de Trabajo que analice la evolución tecnológica, la formación profesional que se va a requerir para los nuevos puestos de trabajo, dónde se está dando la incorporación de nuevas tecnologías, cuáles son los puestos de trabajo que están en peligro y cuál es la transformación que esos trabajadores tienen que tener para adaptarse al mundo del trabajo y al mismo tiempo cuáles son las políticas públicas que hay que tener para seguir teniendo previsión social, para seguir teniendo protección social. Tal vez la rebaja de la jornada laboral tenga que entrar en ese debate, la cultura tenga que entrar en ese debate. ¿Quiénes pensamos que en principio deberían participar? La academia, que nos puede dar insumos de las propias investigaciones, el gobierno, los partidos, las cámaras empresariales y el PIT-CNT. Tal vez después esto se pueda ampliar hasta el infinito, pero para discutir esto fuera de las tensiones de la negociación salarial, porque como usted bien dijo, puestos de trabajo, según el Jeremy Rifkin de los 90, se iba a terminar el trabajo. Y es verdad que se perdieron cientos de millones de trabajos, pero es verdad que se crearon otros cientos. Y el saldo neto fue superior en creación de puestos de trabajo. El problema que cada vez que se da ese salto, para adquirir ese nuevo puesto de trabajo se precisan mayores niveles de conocimiento. Y esto es la apuesta a la educación, a la formación profesional, a la universidad tecnológica, a la Universidad de la República, a la investigación, a la innovación. Es un debate muy complejo, pero que no tenemos que dar por descontado que el cambio científico-tecnológico solo puede traer catástrofes. No, puede llegar a traer grandes bienes. Por ejemplo, yo no estaría vivo hace 400 años si no hubiera existido la evolución científica tecnológica, porque ahí las personas vivían 40 años. Ni podemos pensar
que los actuales constructores de conocimiento tengan los conocimientos de Leonardo, porque el conocimiento de la época de Leonardo era lo suficientemente poco como para que la misma persona pudiera ser ingeniero, arquitecto, literario, matemático, lo que fuere. Hoy eso es imposible pensarlo todo dentro de una misma persona. Ahora, esa evolución ¿ha sido negativa o positiva para la sociedad? Bueno, cuando se tomaron políticas públicas de bienestar social, las que le llamamos el estado de bienestar, naturalmente que fueron buenas para las sociedades, ¿no? Pereira, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí, junto a nosotros. No, un placer y bueno, y me estoy invitando para este tema en particular. Amigas y amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Chao, que pasen bien. Buenas noches.